En el marco de los festejos por el aniversario 65 de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, presentamos el ciclo de entrevistas Pasillos de la Memoria, en el cual docentes de diversas generaciones comparten su experiencia sobre lo que les ha significado ser miembros de esta comunidad académica. Su testimonio, rico en matices y resonancias, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia universitaria. Acompáñenos. Mi nombre es María Guadalupe Flores Grajales, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Letras Españolas y pues me da mucho gusto recibir aquí al maestro José Luis Martínez Suárez, uno de los maestros que ha tenido una larga trayectoria en la facultad y también uno de los maestros más queridos y más recordados por todos sus estudiantes, que a pesar de que pues, se ausentó algunos años de la docencia aquí en la facultad, pues siempre ha sido recordado. Bienvenido, José Luis. Muchas es un gracias. gusto estar contigo. Como inicio, un poquito para que ubiquen la personalidad y la presencia del maestro José Luis Martínez, cuando a él le tocó ser profesor y desarrollar su carga completa en la Facultad de Letras, pues estaba de moda, no sé si recuerdas, José Luis, la película de los poetas. El Club de los Poetas Muertos, sí. Mm. Entonces los maestros veían a José Luis como esa imagen del profesor que los reunía para leer y hablar de literatura. Pero bueno, vamos a iniciar por el principio, José Luis. Tú ingresas aquí a la Facultad de Letras, pero ya venías, ¿no?, con una trayectoria educativa, ¿no? Creo que de la normal. Ajá. ¿Cuándo inicias tú en la facultad como estudiante? Pues ingresé en 1982, después de haber hecho los estudios en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Entonces coloqué mi plaza aquí en la ciudad y pude ingresar a Letras Españolas en el 82. De ahí hasta el 86, que fue cuando egresé, y tuve la suerte de empezar a trabajar inmediatamente aquí en la Facultad de Letras Españolas, tan pronto había egresado, y con los retos enormes de un cambio en el plan de estudios. Se estaba visualizando esa necesidad y pues me toca involucrarme en eso a partir del 86. Del 86. ¿Qué es lo que más recuerdas tú? O sea, tú llegaste a la Facultad de Letras, entiendo por qué, pues ustedes deben saber, José Luis también escribe, ¿sí? Como muchos de los estudiantes que entran a la facultad, quizás con la idea también de desarrollar, ¿no?, tus aptitudes en la creación literaria, o qué es lo que te hace pensar en tu ingreso en la Facultad de Letras. Y si nos puedes platicar un poco también, pues, ¿cuál fue tu experiencia como estudiante a lo largo de esos 4 años? Pues lo ligo, es muy interesante tu pregunta. Lo ligo con dos aspectos fundamentales. Uno, yo siempre quise ser profesor. Y otra, yo fui lector desde muy pequeño. En consecuencia, la Escuela Normal Veracruzana me permitió el primer objetivo vital, que fue ser profesor de educación primaria, y la Facultad de Letras le dio forma a esta otra orientación vital, que es la lectura, en términos de cómo lo construye todo programa de letras en el mundo. Lo que hace no es formar escritores, sino realmente formar lectores profesionales. Y yo venía de una experiencia en la escuela primaria donde trabajé, muy enaltecedora, pero también muy estresante, porque yo trabajé en mi primer año de trabajo con un 6º grado, integrado por más de 25 estudiantes, de los cuales 6 más o menos sabían leer. Y 6º grado, entonces el reto era mayúsculo, había que sacar adelante ese compromiso. Y entonces me puse a idear
estrategias exclusivamente para desarrollar la lectura. Por fortuna lo logré con muchos problemas, tanto externos como internos, pero lo logré y eso fue muy, pero muy importante para dirigir mi atención hacia los procesos de lectura. Y entonces, al ingresar a la facultad, pues me topo con que una buena parte de estudiantes no sabía bien a bien por qué habíamos elegido la carrera y otros habían elegido la carrera porque querían escribir. Y lentamente uno se va dando cuenta que una escuela de letras, una facultad de letras, no te prepara para ser escritor, te da las habilidades para leer convenientemente y entonces ya depende de tu genio y de las musas que puedes convertirte en escritor. Pero en concreto esto fue y me toca un plan de estudios en el 82, que seguramente fue el plan de estudios que te formó a ti también, Claro, sí. que tenía su rigidez. Entonces, y me toca un momento en el que están chocando la orientación del estructuralismo y de la semiótica con la filología tradicional. Y entonces había momentos incluso de confusión al respecto, porque como eran dos orientaciones en la comunicación didáctica, pues a veces prestaba la confusión. Y de ahí nació la necesidad de revisar el plan de estudios que se estaba ofreciendo para adecuarlo a los tiempos que corrían. Pero todo esto generaba tensiones bien interesantes que hacían que el estudiantado, interesado por supuesto, no todos, buscara nuevas formas de apropiamiento de la cultura letrada. Y entonces algunos organizábamos presentaciones de libros o nos reuníamos recuerdo muy bien, con mucho afecto, el taller que dirigió el maestro Alberto Espejo, un taller de escritura de creación, en donde se discutía muy adecuadamente los textos, no se imponían visiones sobre los textos, sino que se respetaba lo que estaba haciendo cada quien, pero por supuesto que se le hacían observaciones y era un espacio formativo. Y por nuestra cuenta íbamos haciendo nuestros pininos en la difusión cultural. Por ejemplo, me tocó trabajar con compañeros de mi generación y de generaciones, una generación posterior y anterior, una revista que era auspiciada una parte por nosotros y otra parte por el entonces director de Humanidades, que era el querido Chucho Morales, que entonces nos daba una parte del gasto de papel y demás, y nosotros hacíamos la revista en mimeógrafo, que es un aparato que seguramente las generaciones actuales ni siquiera ubican, y era muy formativo este trabajo de organizar una revista, porque el plan de estudios de nuestra facultad entonces no tenía espacios para este ámbito en el que muchos se desarrollan posteriormente. Igual, ejerciendo el periodismo cultural, tampoco se nos preparaba para ello. Y sin embargo, por iniciativa, pues muchos hicimos también nuestros inicios con reseñas, con crónicas y con presentaciones de libros. En fin, que la dinámica era por una parte la institucional y por otra era la que los estudiantes, con la colaboración de algunos profesores, dábamos. Y era muy vital. Sí, ahorita has tocado un punto muy importante, porque creo que precisamente esta inquietud o estas iniciativas estudiantiles ante un plan de estudios tan rígido, ¿no?, que era el que pues, nos tocó en estos años a quienes estuvimos en la facultad, pues esto detonó precisamente el tener una visión como de mayor apertura, ¿no?, para hacer los cambios y las modificaciones al plan de estudios, ¿no?, independientemente de los enfoques educativos, ¿no?, el pensar que la formación
del estudiante de letras no era nada más formar lectores, ¿sí? O lectores con ciertas competencias, sino que en cuanto a su desarrollo en el ámbito profesional, había otras áreas que había que atender en la formación de los estudiantes, como la gestión cultural, el trabajo editorial. El diseño editorial, sí. Ante la experiencia de, pues, de estos jóvenes inquietos de esas generaciones que de manera autónoma o independiente desarrollaban otras actividades y que más tarde pues, o se les demostró a las autoridades que se podían desempeñar, ¿no? Con las herramientas que se les otorgaban, se podían desempeñar en otro tipo de ámbitos profesionales. Y creo que esto es lo que impactó, ¿no? Los cambios de plan de estudio. Y también se me hace interesante recuperar esta idea que ha habido a lo largo de las generaciones que pretenden ingresar a la Facultad de Letras, porque aún hoy en día, esto que tú mencionabas, hay muchos estudiantes que escriben y piensan que van a desarrollar esa creatividad cuando ya la tienen, cuando ya la tienen, y que pues en algunos casos esto es lo que impacta a veces la deserción, ¿no? O sea, estudiantes que se frustran o se desilusionan de alguna manera y pues deciden abandonar la facultad. Pero bueno, también pues pasando de tu experiencia como estudiante y tu contacto con la facultad, pues más tarde, cuando tú egresas, asumes el cargo de director de la facultad. Digamos, de tu experiencia como estudiante, ¿cuál es tu experiencia, lo que tú recoges como importante de tu paso como director de la facultad, que te tocó también cambio de plan de estudios, te tocó un proceso de reestructuración, ¿sí? Y porque además estuviste 2 periodos, ¿no? Bueno, pues platícanos sobre tu Pues experiencia. la primera vez fue un proceso, como todo proceso de esta naturaleza, pues es formativo, pero debo reconocer que había pasado con mucha prontitud de ser estudiante a ser profesor y después a ser director en un lapso de aproximadamente 3 años y fracción. Entonces, había algo que recuerdo mucho, mis compañeros entonces, colegas académicos, me seguían viendo como estudiante. Y en consecuencia, eso en un momento en que la necesidad de cambiar el plan de estudios estaba creando tensiones muy, muy fuertes en el seno de la Junta Académica, obligaba a estar muy, pero muy atento, siendo diplomático, pero a ser firme en el compromiso que había asumido. Y debo confesar que hubo algunas noches de insomnio, porque no sabía cómo enfrentar varias de las aristas con las que la Junta Académica del día siguiente me iba a regalar. Pero debo también reconocer que los compañeros, las compañeras, colaboraron mucho al final para establecer un punto de acuerdo que sacó adelante aquel plan de estudios, en el que podríamos detenernos en otro momento, porque si bien es cierto, tenía algunas situaciones positivas, había otras que no. Y debo reconocer que se me dio para que lo político no diera el traste con lo académico. Entonces fue un reto el sacar adelante aquello, pero por fortuna se sacó adelante. Y entonces empezó a ocurrir la participación de estudiantes que proponían la necesidad de que se abrieran espacios como el que después ya te tocó a ti afianzar, que fue el asunto editorial, el dar una formación para saber cómo conducirse profesionalmente con la edición de textos, con el diseño de los mismos. Y entonces se fue abriendo este espacio que
Después ya se definió convenientemente en el siguiente plan de estudios que está presente hasta la fecha, ¿no? Pero entonces, en aquellos tiempos, la perspectiva de la inmediatez que me dio el ser muy tempranamente profesor de la facultad, me permitió también entregarme al trabajo pleno de las exigencias administrativas, que tampoco las tenía muy claras. Y entonces aprender sobre la práctica fue realmente enaltecedor. De tal manera que en la segunda ocasión que me tocó en suerte representar nuevamente a toda la comunidad de letras españolas en la Universidad Veracruzana, pues fue distinto. Se había avanzado mucho, ya estábamos con la cultura de la evaluación por pares, y entonces esto ya fue muy distinto. Y ya después pues vino otro trabajo de mi parte para la universidad, y le dije un rato adiós a la Facultad de Letras Españolas. Sí, bueno, nada más recuperando algo que, pues comentando con estudiantes de las generaciones que estuvieron en la facultad cuando tú fuiste director, algo que ellos recuerdan mucho, y creo que fue también como una especie de parteaguas, ¿no? Esta ruptura de un plan que tenía ya muchas décadas, ese plan rígido que nos tocó a nosotros. Estos cambios, creo que sí para ti fue un gran reto, porque fueron cambios muy radicales, sobre todo también a nivel federal, en cuanto al concepto de la enseñanza-aprendizaje. Pero lo que se más recuerda de tu periodo como director fue precisamente algo que tú mencionabas ahorita, la participación de los estudiantes. O sea, se abrieron las puertas, ¿no?, para escuchar, el dialogar también con los estudiantes, y que ellos también se sintieran con cierta responsabilidad y compromiso frente a la facultad, ¿no? En la medida en que se involucraban más en los procesos tanto de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje como en los procesos de carácter académico, ¿no? Entonces, porque esto es de platicando con algunos estudiantes es lo que más recuerdan, ¿no? Esas puertas abiertas siempre de la dirección para escuchar, esa convivencia, incluso el no ver al director como una autoridad, sino como una persona que los podía escuchar. Y creo que esto fue el modelo o el ejemplo que de alguna manera quienes hemos estado después de tu presencia en la dirección se ha mantenido, ¿no? El establecer y escuchar al estudiante para que también participe comprometidamente con pues la parte académica de la facultad. Y bueno, ya para ir cerrando, José Luis, decíamos después de estamos resumiendo mucho tu trayectoria por la facultad, ¿no? Pero después de tu experiencia como director, ser estudiante, pasas inmediatamente como egresado a ser director de la facultad, y posteriormente también de la dirección, y casi a mitad de la dirección, ¿no? Pues eres invitado, ¿no?, para asumir el cargo de director de área de humanidades, ¿no? Digamos, un compromiso mayor para atender no solo una facultad, sino todas las entidades que pertenecen al área académica de humanidades. ¿Cuál es tu experiencia, no? O sea, no dejaste de atender a la facultad, a mí me tocó esa experiencia, ¿no? Pero también tu perspectiva, ya ver, digamos, como estudiante a la universidad, específicamente en la Facultad de Letras, como director, y después ver a la facultad, digamos, ahora sí como Zeus, ver el desarrollo de esta pues, facultad que yo sé que para ti es muy representativa y muy querida, ¿no? Sí, pues desde el Olimpo desde rectoral, el Olimpo rectoral. El panorama realmente es muy distinto. Tuve 8 años de una magnífica experiencia con sobresaltos. Fueron 2 periodos por supuesto, también, sí, ¿no? Fueron 2 periodos con sobresaltos, pero siempre con algo que saltaba a la vista cada vez que me encontraba con las
distintas comunidades que integran humanidades. El compromiso social. Nuestra área, el área de humanidades en la Universidad Veracruzana, tiene un panorama de desarrollo muy, pero muy enfocado hacia el compromiso social. El problema es que no nos habíamos detenido a apuntar hacia allá. Y por ejemplo, se hablaba de compromiso social en letras, no se veía con claridad cómo íbamos a ser productivos socialmente. Filosofía, pues también, de pronto, pedagogía y derecho pareciera que tienen más espacio para esto, pero lo que se aprende aquí fue precisamente eso. El área de humanidades tiene una vocación de compromiso social y los panoramas ahora que tenemos que enfrentar nos obligan a que en cada plan de estudios haya cabida a lo que articula el plan institucional actualmente, que es por una parte la sustentabilidad y por otra parte el género, que son elementos fundamentales para una construcción de la ciudadanía en donde las humanidades, por supuesto, tienen una obligación, un compromiso y un panorama muy amplio. Entonces, todo eso en 8 años lo pude vivir y eso da incentivos para las modificaciones que todos los planes de estudio deben enfrentar y que deben tener en ese horizonte de expectativas esta vocación de servicio que es el compromiso social. Entonces, sí, fue aleccionador para mí estos 8 años y aquí estamos, celebrando los 65 años de la Facultad de Letras. Los 65 años de la Facultad de Letras. No, y sobre todo porque también es un periodo en el que estaba el debate en la mesa sobre la crisis de las humanidades, ¿no? Así y que es. sigue el debate, Sí. ¿no? O sea, y que entonces nos invitó, nos obliga de alguna manera, pues a pensar y volver a recuperar, porque esto se había alejado, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de autoridades, también desde la perspectiva de la función que tenemos, el compromiso que tenemos en la formación de nuevos ciudadanos, Sí, ¿no? Y sobre todo sí. en un siglo XXI que también se ha modificado de manera acelerada, ¿no? En las drástica. formas de pensamiento. Entonces tenemos escuelas del siglo XIX con estudiantes del siglo XXI. Ajá. Entonces tenemos que hacer esa adecuación que es drástica. Hay incluso empleos que ni siquiera se han perfilado y que los planes de estudio no están previendo. Entonces hay que ir haciendo adecuaciones al respecto. Y sobre todo que yo creo, hablando de estas modificaciones, de de repensar, porque la formación ahora, bueno, se hablaba a finales del siglo XX de lo integral, ¿no? De la formación integral. Yo creo que ahora es una formación ecléctica, interdisciplinaria, ¿no? Sí. O sea, ya hay un diálogo entre las disciplinas cada vez más cercano, que no puedes obviarlo, y por ejemplo en la literatura, pues se requiere también una formación en otras perspectivas, enfoques antropológicos, sociológicos, filosóficos, y creo que estas nuevas generaciones lo demandan. Sí, es un diálogo de saberes. Digamos que la integralidad ahora se ha diversificado y se vuelve más exigente en ese sentido. Romper con la disciplina, pero en el sentido de vincularla con las otras Vincularla, disciplinas. o sea, no es de separar, ¿no? No de destruir, sino de integrar. Y yo creo que por ahí va la conformación de esta perspectiva humanística, sobre todo en cuanto al compromiso social, también responder a las necesidades de estas nuevas sociedades emergentes del XXI. Exacto. O sea, como dices, bueno, seguimos respondiendo a sociedades del XIX, cuando las sociedades ya no son del XIX tampoco. Entonces, creo que por ahí iría también la visión, ¿no? ¿Sí? De nuestra formación de estudiantes siglo XXI.
Pues no sé si algo más que quieras agradecer. Te decía hace un momento que te iba a hacer la clásica pregunta que hacen todos. Si en una palabra me puedes decir qué representa para ti o qué significa para ti la Facultad de Letras Españolas de esta universidad. Pues sí es un reto, ¿no? Porque tendrían que ser varias palabras, pero en términos muy concretos, yo le debo debo reconocerlo, le debo a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y a la Facultad de Letras Españolas, simple y sencillamente lo que he podido lograr ser y tratar de retribuirlo en esta, que es la institución que me ha dado vida y que es la Universidad Veracruzana. Entonces es agradecimiento y es lealtad. Muy bien, sí, fueron más de una, son como 500, es como un abstract de ponencia. No, pues muchas gracias, José Luis. Gracias y pues no olvidar que estamos celebrando los 65 años de la Facultad de Letras Españolas y pues esperamos, sé que estás ahora de sabático, ¿verdad? Pero esperamos contar contigo el próximo año para que compartas con los nuevos estudiantes de esta facultad. Pues muchas gracias por la invitación y un grande abrazo a toda la comunidad.